Bueno, buenos días, buenas tardes. Eh, Hoy vamos a hacer una revisión de una primera lectura, un acercamiento a la lectura, partiendo de el individuo, ¿sí? O sea, partimos de la lectura, el individuo que colocamos en el centro, las cartas de los enneagramas y las cartas de vibración, ¿sí? Entonces vamos a dar un pequeño esquema, una pequeña revisión general. Primero les voy a leer en cuanto a la lectura de Incruz, cómo se la realiza, ¿sí? Recordando que, en el primer caso, en todos los casos empezamos con la pregunta, ¿no? Entonces, empezamos con la pregunta. Nuestra pregunta debe ser triple, es decir, en coherencia con lo que pensamos, sentimos y hacemos. Una pregunta triple no significa que sean tres preguntas, ni tampoco que necesariamente estén explícitos estos tres aspectos. Lo que sí es importante y fundamental es que sea triple para el consultante. Es el primer punto, ¿no? O sea, la pregunta, ¿qué vamos a preguntar? Fijamos nuestro punto de interés y el punto de vista. Nuestro punto de interés tiene que ver con los aspectos de los cuales nos interesa. Puede ser estético, puede ser funcional, puede ser cuál es el punto de interés, qué me interesa saber. Y también desde qué punto de vista, si queremos ver las generalidades o queremos ver las particularidades o las relaciones, ¿no? Entonces, esas cosas son importantes. Si queremos ver una generalidad con relación a la pregunta, si queremos ver una particularidad o si queremos ver cómo están establecidas las relaciones en el plano medio, ¿no? Más o menos está claro. El consultante separa los arcanos mayores de las cartas. Acuérdense que son en total 78 cartas y son 22 arcanos mayores, de la carta 1 a la 22, ¿sí? Que son 10 individuos y 12 cartas de proceso. Entonces separamos los grupos. Tenemos los 10 individuos, los 12 de proceso y del resto tenemos los enneagramas y las cartas de vibración, ¿sí? Entonces, así tenemos separadas las cartas ¿sí? Entonces, tenemos que tener separado el grupo de los individuos, que son las 10 primeras cartas, luego las 12 cartas de proceso, que es de la carta 11 a la 22, los enneagramas por un lado, y por otro lado tenemos las cartas de vibración, ¿sí? ¿Sí podemos distinguir cada una de esas cartas? Sí. ¿Ah? ¿Sí estamos más o menos claro? ¿Sí? No, yo no. No sé A cuáles ver. son los enneagramas. Bueno, están los enneagramas, ¿no? Las figuras que están en el enneagrama. Esos son los enneagramas es un grupo. ¿Sí? Ujú. Los individuos son las cartas 1 a la 10, ¿sí? Son los Sí, 10 individuos. Las 12 cartas de proceso que es de la 11 a la 22, esas son cartas de ujú, proceso. Y ok. las cartas vibracionales son las que están, a ver, les voy a indicar las cartas están las cartas. A ver, voy a compartir. Aunque tengan la nueva versión, son similares, ¿no? No hay mayor diferencia. Estos son los 10 individuos. ¿Estamos? Ujú, Las sí, 10 primeras cartas corresponden a los individuos. Estas son las cartas de proceso. Las cartas de proceso tienen el signo del zodiaco, ¿no? sí. ¿Sí? Los enneagramas son las cartas que tienen ¿sí? Las que tienen el Ah, ok. enneagrama, ¿sí? Esas son los enneagramas. Y estas son las O sea, cartas de vibración, ¿sí? serían las restantes. Ajá. Esos son los diferentes grupos. Ok, Debemos tener separados esos diferentes grupos. ¿Estamos? Sí. sí. Por ahí, si tienen algo, los que ya conocen que pueden apoyar, porque a veces uno lo tiene claro, pero no lo explica bien. Así es que cualquier cosa, ¿ya?
¿Estamos? Bueno, entonces tenemos, déjenme ver si lo puedo abrir. Ya, estamos con eso, ¿no? Sí, gracias. Déjenme ver. Acuérdense además lo importante que es, vamos a leer igual algunas recomendaciones, es importante tener en cuenta. Este juego debe hacerse entre dos o más personas. Todas ellas, o sea, sí puede uno hacer individualmente también, ¿no? Pero siempre es mejor en compañía de alguien, porque cuando uno lo hace solo, normalmente hay una tendencia normal, ¿sí? A hacerlo de un cierto modo. Es mejor hacerlo con alguien, ¿sí? Todas ellas bajo las condiciones de serenidad, confianza y discreción, ¿sí? La realización del juego sin acompañante puede llevar, por eso digo puede llevar, no siempre, ¿no? A veces uno está solo y quiere sacar una carta y ver qué le dice la carta, está bien. Pero si uno quiere hacer una consulta más profunda, siempre es importante y mejor y necesario que sea con alguna persona, ¿no? ¿Sí? Porque puede llevar al solipsismo, al entrampamiento en los propios mecanismos recurrentes del psiquismo o a una reafirmación de respuestas anticipadas. Entonces uno ya tiene la respuesta y simplemente es para reafirmar aquello que uno piensa, ¿no? Entonces, por eso es mejor hacerlo en conjunto o con alguien para poder intercambiar y el otro también le haga ver por dónde a veces uno no encuentra lee la carta y no encuentra una relación de eso con la pregunta que está haciendo. El acompañante lo que debe hacer es ir preguntando para que el consultante encuentre la respuesta. No es no es el acompañante el que le da la respuesta, es uno mismo el que encuentra la respuesta a su propia pregunta, ¿sí? A menos que sea una pregunta conjunta. Si es una pregunta conjunta entre todos, podemos ir encontrando. O si uno quiere ver otras respuestas con respecto a lo que le está pasando a uno también, ¿no? Pero lo ideal sería que cada uno vaya encontrando sus propias respuestas y para eso el acompañante va guiando eso de algún modo que vaya ajustando la respuesta, ¿no? ¿Sí? A veces el acompañante se da cuenta claramente que eh, lo que está preguntando y el consultante no sabe. La recomendación es que el acompañante pregunte, ¿no? Haga preguntas para que el consultante vaya encontrando la respuesta, ¿no? El acompañante sirve de guía para formular preguntas que ayuden al consultante a precisar sus respuestas. Por lo tanto, en ningún caso interpreta la respuesta, a menos que las preguntas sean conjuntas, ¿sí? O bien uno le puede dar su punto de vista. A mí me parece esto, pero que quede claro que esa es mi interpretación, que esa no es respuesta a la pregunta. ¿Se entiende, no? Tiene que quedar muy claro eso y cada uno debe ir encontrando la respuesta. El otro puede sugerirle o ayudarlo a precisar la respuesta. Mientras menos participación tenga el acompañante y el consultante vaya encontrando respuestas, es mucho mejor, ¿no? Es mejor que dejar que el consultante vaya, sí, muchas veces se dan cosas muy catárticas y es importante porque la catarsis, quienes han hecho un poco el tema de transferencias, sabemos que la catarsis nos ayuda en un primer momento a ordenar la información, no quedarse en la catarsis, porque quedarse en la catarsis es simplemente una descarga y luego, si uno no ordena esa información que salió en la catarsis, si uno no ordena esos datos, luego nuevamente la atención vuelve ¿sí? Entonces, a veces es solamente catártico y uno dice y no se ordena nada. Eso funciona desde un punto de vista de soltar tensiones, ¿sí? La catarsis como tal tiene una función de soltar las tensiones. Pero una vez soltadas las tensiones, es un momento apropiado para ordenar esas cosas que están ahí sueltas, ¿no? ¿Sí? Si uno no ordena, lógicamente ese momento de catarsis, nuevamente se va acumulando y viene otro momento de catarsis, como aquellos no sé, que tienen mucho trabajo durante toda la semana y el fin de semana se van a ir a ver un partido de fútbol y con eso catarsean un poco. Pero no ordenan ninguna información y vuelve la misma semana o quienes, no sé, tienen mucho trabajo durante toda la semana y el fin de semana se van a ir a ver un partido de fútbol y con eso catarsean un poco. Pero no ordenan ninguna información y vuelve la misma semana o quienes, no sé, tienen mucho trabajo durante toda la semana y el fin de semana se van a ir a ver un partido de fútbol y con eso catarsean un poco. Pero no ordenan ninguna información y vuelve
hacen lo mismo con el alcohol, ¿no? El alcohol les permite para desfogar cosas y nada más, y vuelven a la misma rutina. Entonces, las catarsis son importantes, o el lloro, ¿no? El lloro, el llanto que uno va y le cuenta a alguien y llora, esa catarsis que uno hace es buena para descargar la tensión, pero hasta ahí. Luego viene el ordenamiento de esa información. ¿Estamos? Bueno, entonces por ahí también es importante entender que las cartas tienen esa función, tienen una función transferencial. Por un lado, puede haber un primer momento de catarsis y es importante dejar que fluya esa catarsis tal cual, sin poner ningún cuestionamiento, porque el cortar la catarsis también no permite aflojar las tensiones, ¿no? ¿Sí? Por eso es importante estos tres asuntos que les decía, las condiciones de serenidad, confianza y discreción. ¿Sí? Siempre en la lectura de cartas es importantísimo eso, ¿no? Eh, hay un ambiente adecuado para la lectura porque es un tema subjetivo y estamos tratando sobre temas subjetivos y es parte de la subjetividad humana y hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Bueno, el lanzamiento de cartas, la lectura e interpretación la realiza el consultante. El acompañante sirve de guía para formular preguntas que ayuden al consultante a precisar sus respuestas. Por lo tanto, en ningún caso interpreta la respuesta, a menos que las preguntas sean conjuntas. Si por conocimiento o por intuición el acompañante cree conocer la respuesta, deberá hacer preguntas para que el consultante descubra las respuestas. En cuanto a la actitud, alguna vez pensé la poesía es aquel pequeño espacio en la intimidad que permite expresar lo que se siente, decir lo que se piensa y hacer lo que se quiere. Por lo tanto, la poesía surge de ese lugar recóndito donde se cultiva la coherencia, donde florece el pensamiento, dan frutos los sentimientos y terminan por alimentar el alma. Por ello, cuando hablamos de poética menor, la actitud apropiada es la que acompaña a los poemas. Intuitivamente vamos encontrando respuestas a nuestras inquietudes. Si racionalizamos en el inicio, difícilmente encontraremos relaciones por vía asociativa, ya que trabajamos con símbolos y alegorías. Pues la primera fase de la lectura es lo que vaya surgiendo, es permitir que las relaciones, las cadenas asociativas fluyan, ¿sí? Sin ningún juicio ni prejuicio, ni por parte del consultante, ni y peor aún por parte del acompañante, ¿no? El acompañante debe dejar que el que está interpretando interprete, suelte, ¿sí? No nos ponemos a juzgar, el acompañante no juzga, ¿no? Simplemente escucha. Luego llega el momento de interpretación con relación a la pregunta. Ya es un momento ya más atractivo, ¿no? ¿Sí? Es en el siguiente momento. Es recomendable que se lo haga bajando el nivel atencional. Si es factible, pero no es imprescindible bajar la intensidad luminosa, sin ruidos físicos ni mentales que impidan el normal desenvolvimiento. Esta es una recomendación, pero no significa que si no hay estas condiciones no se la pueda hacer. Todo depende de la necesidad y la situación del consultante. Lo que sí es indispensable, como se dijo en un inicio, debe hacerse en un ambiente de absoluta serenidad, confianza y discreción. ¿Sí? Y de igual manera, todos los temas ritualísticos, si para uno tiene un significado, se lo hace, si no, no hay necesidad de hacerlo, ¿no? Qué sé yo, eso de partir con la mano izquierda o de que cualquier cosa, ¿no? Una vela, si eso tiene un significado para quien lo está haciendo, se lo debe hacer, no es un requisito, ¿no? Y no es necesario. Hay que tomar en cuenta que todo el tema ritual y todo el tema ceremonial tiene una importancia en la medida en que quien lo hace que para quien lo hace tiene un significado. Si no, es como ir misa, ¿sí? Entonces, para el devoto que va a misa y reza y todo eso, tiene un significado y ese significado lo lleva a su práctica mística interna, le funciona. Pero al repetir algo que dice el cura o una oración por repetirla no tiene ningún significado si no se lo hace
desde ahí, desde esa mística profunda, ¿no? Entonces, de igual manera en el tema de las cartas. No sé si hasta acá haya preguntas, comentarios. Me gustaría que haya para que podamos intercambiar y enriquecer esto que se está hablando, ¿no? Por favor, intervengan, que es importante. Además, quienes tienen alguna experiencia pueden dar algún dato importante que para una persona pueda significar o pueda simbolizar o pueda ser importante y que pueda de pronto ayudar a otros, tal vez para encontrar la sintonía o para, sí. A mí me sintoniza mucho, por ejemplo, la poesía, ¿no? Por ejemplo. Entonces yo leo un poco de poesía y me inspiro, sobre todo cuando quiero escribir. Sí, Ame. Bien, esto de la inspiración está bueno. Eh, Bien, las cartas, una acción con significado. Todo eso entiendo. Te quería pedir si puedes hablar un poquito más sobre las preguntas, cuando se hace la pregunta. No recuerdo bien cómo dijiste, pero a ver si lo encuentro acá. Hacer preguntas eh, en tres, ¿no? Con tres Triple. direcciones sería como triple, Una eso. pregunta triple, Ok, ¿sí? Esa eso. pregunta triple tiene que ver tanto con el tema de la coherencia entre el pensar, sentir y actuar, o sea, que esa pregunta tenga que ver con algo que quiero conocer, algo que tiene que ver con mi situación emocional y que tiene que ver también con una acción que voy a realizar, ¿sí? Que haya coherencia, que no se quede solamente en el intelecto, por ejemplo, o sea, netamente emocional, o sea, ¿sí? Eh, O sea, es una pregunta con registro de unidad. exactamente, ¿sí? Vale, gracias, eso. Muchas Pero gracias. también es importante entender que esta es una práctica y uno tiene que ir aprendiendo a ir afinando las preguntas. Nadie aprende a preguntar, ¿sí? Y no nos enseñan a preguntar. Entonces, es un proceso en el cual uno va aprendiendo. No es que cuando tenga la unidad voy a preguntar, porque si no, nunca vamos a poder resolver nada. Es es un adiestramiento. Es como la coherencia misma en la vida de uno. Uno aprende a ser coherente. Igual aprendemos a hacer la pregunta con coherencia. ¿Sí, Mirna? Sí, déjame nomás tomar la nota de que la pregunta es un proceso, hay que aprender a preguntar en esos tres esferas, o sea, no es que nos va a salir a la primera, pues. Así es. Sí. Y no, mi pregunta era, las tarjetas del enneagrama están divididas por elementos. Así es. Entonces, a la hora de que vamos a trabajar con ellas, vamos a tener cada mazo separado por elementos, se No, no, no. trabaja todo Mezcladas todos los junto. elementos. Al menos en el juego que estoy haciendo ahora, ¿no? En el juego que estamos, sí, mezclados todos los elementos de los eneagramas. Todas las cartas deben estar mezcladas entre sí, o sea, digamos, los individuos mezclados, los individuos entre sí, las cartas del proceso igual mezcladas entre sí, los eneagramas mezclados y las de vibración también mezclados, ¿no? Entonces, tenemos esos tres Entonces, grupos, esos cuatro grupos. esa carta sería, a ver, ¿dónde ando? Las de vibración, déjame ver si Y se sí, ve. ahí, para el otro lado, para el Estas otro lado. son las de Eso, vibración. esas son las de Y las del enneagrama, separándolas de las monitas, serían las exacto, de exacto, enneagrama. Pero sí. aquí tenemos el elemento. Ajá, Entonces, yo las tengo ahorita separadas los cuatro elementos. Lo que tengo que hacer es juntarlas y... juntarlas y mezclarlas. Ah, ya. Esa era mi duda. Gracias. Ajá, eso. Y, y Marina, me parece que Y no, levantaste bien la mano. ¿cuáles son No sé. las cartas? Hola, hola, buen Hola. día, Marce. Sí. No, lo que yo quería decir es que a mí me pasa que cuando uso las cartas, si bien alguien está haciendo una consulta, siempre encuentro la relación, esto de la empatía, ¿no? Siempre lo que sale, la interpretación, es como un enriquecimiento mutuo, porque lo que pregunta la otra persona siempre tiene que ver con lo que yo estoy sintiendo o con lo que yo estoy viviendo.
eso. O sea, que cada vez que alguien hace una pregunta y estamos con este juego de las cartas, tiene que ver conmigo también. Eso era lo que quería decir. Claro, y está justamente en relación a lo que tú decías de la empatía, ¿no? Cuando estamos en una situación de empatía, cuando hay una conexión entre los que están participando, suceden esas cosas, ¿no? No siempre sucede eso. Si uno está tomando distancia, lógicamente no va a pasar eso. El momento en que uno se pone en una condición de empatía con el conjunto, ¿sí? Va sucediendo esas cosas, ¿no? Y es importante eso también, sobre todo cuando se tiene productos conjuntos o comunes, ¿no? Entonces, es importante lograr esa conexión empática y que lógicamente en esa conexión empática lo que vaya interpretando el uno tiene que ver también con el otro, ¿no? Sí, así es justamente. Gracias. Bueno, estamos, Yo estamos, una pregunta. sí, claro. ¿Cuáles son las cartas de vibración? A ver, las cartas de vibración, te voy a indicar acá. Estas son las cartas de vibración, ¿no? Las que tienen, sí, que están con las manos en el pecho, con las manos en la frente, o así levantadas, sí, esas son las Ok. cartas de vibración. Igual corresponden a los 4 elementos, ¿no? Ah, Ya vamos a o revisar, sea, ahora a revisar cada una de ellas para luego hacer la lectura en cruz. ya comprendí. Como el elemento con una persona, ¿no? Que tiene las manos en Exactamente, movimiento. exacto. Oh, ok, gracias. Sí, estas son las cartas de vibración. Estos son los eneagramas y tenemos las de proceso que tienen el signo del zodiaco, ¿sí? Y los individuos, las 10 otras cartas, ¿no? Estas, Ok, gracias. ¿sí? Bueno, Sí, entonces hemos hablado de la pregunta. Entonces, primero, como les había dicho, vemos la pregunta, luego fijamos nuestro punto de interés, punto de vista, luego separamos los arcanos mayores y de los mayores los individuos, ¿sí? Hasta ahí estamos. Nos concentramos en la pregunta y el consultante toma un individuo, ¿sí? Al azar, de las cartas de los individuos, ¿sí? Y de ahí se lee la carta, primero la simbología de la carta, lo que significa, se puede relacionar con los estados internos, que lo que simboliza la carta, cada una de las cartas son parte de los estados internos del árbol. Entonces se podría leer en el capítulo 19 de la mirada interna, ¿sí? Que habla de los estados internos, lo que corresponde a dicha carta. Ese es un primer acercamiento a la carta y leerlo también desde un punto de vista poética y simbólico. De hecho, ese capítulo es totalmente simbólico, ¿sí? Entonces uno lee e interpreta simbólicamente la carta. ¿Y qué es lo que dice la carta con relación a lo que a uno le está pasando? Y uno tiene una primera interpretación. Otra es por medio de la imagen. ¿Qué es lo que me dice la imagen? ¿Sí? ¿Qué me simboliza la imagen? Y luego ya hacemos la lectura más detenidamente de cada uno de los aspectos. ¿Sí, Ana? No, quería comentar que a mí me sirvió mucho haber trabajado previamente con el árbol, ¿no? Con los estados internos. Ujú. Eso me facilitó mucho la comprensión de las cartas y la lectura. O sea, comprender el árbol desde mi propia experiencia. O sea, es como un trabajo personal que uno va haciendo, viendo en qué estado interno está, cómo ascender, cómo bajar, cómo se Ah, baja, exactamente, las conexiones, las líneas de las conexión que conexiones, tienen. exacto. Así es, sí, efectivamente, así es. Entonces, trabajar previamente con el árbol a nivel personal ayuda muchísimo, Muchas porque gracias, uno Ana. tiene Sí, experiencia de efectivamente. eso. De hecho, para mí también fue así, y así yo empecé con las cartas. Yo ¿Ves? empecé con las cartas
solamente relacionando, interpretando con respecto a los estados internos y al árbol, ¿sí? Y ese es un primer acercamiento y es muy buena tu recomendación y de hecho sí, a mí también, para mí también es fundamental esa forma, ver cómo está conectada las conexiones, cuando estoy en vitalidad, cuál es la vía de salida de la vitalidad, me da una respuesta también a la pregunta, porque la vía de salida adecuada a la vitalidad es la vía de la muerte, por ejemplo, ¿no? Yo sé que si me sale la vitalidad, tiene que ver con una situación en la que estoy viviendo, una situación complicada, sí, medio confusa también, y la vía de salida es dejar morir aquello que debe morir, y que una vez está complicado porque no deja morir lo que debe morir, sí, bueno, y así cada una de las cartas, ¿no? Entonces, uno va viendo cuál es la posible salida frente a la carta. Y esa es una primera lectura. Muchas veces, con solamente esa lectura, ya uno encuentra respuesta a la pregunta. O si no, vamos profundizando. Vamos. Pero la idea ahora es ver una visión general, no vamos a quedarnos aquí en el individuo. Sí, tenemos 10 individuos que ya lo vimos brevemente, cada uno de ellos, después en los ejercicios que vamos haciendo, vamos a ir profundizando también en cada individuo. ¿Sí? Aquí empieza la primera interpretación. Se hace la lectura de la carta observando lo que la imagen sugiere y la lectura asociada a los estados internos del libro La mirada interna del capítulo 19 de sí. Está asociado al tema del árbol. Luego observamos diversos planos, cósmico, psíquico y material, asociando la respuesta con los aspectos míticos desde lo cósmico, ¿sí? Cada uno de los diferentes cartas tiene un planeta, ¿sí? Sea, o que representa a un dios, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, qué sé yo, tenemos al Sol, que es considerado como un planeta en astronomía, en astrología, como un planeta, no es un planeta, de hecho, es una estrella, pero desde el punto de vista astronómico es un planeta y nos da ciertas indicaciones con relación a lo que significa el Sol y cada uno de los diferentes planetas. Esa es una primera lectura, ¿no? De los planos cósmico y plano psíquico que tiene que ver con un centro de energía o alguna parte del asunto psíquico de los seres humanos, ¿no? Los agresores, los vibradores, sí, cada uno de ellos. Y cada carta tiene su simbología con relación a eso. Y es importante tener un conocimiento, ir conociendo las cartas en esa relación. Y por otro lado tenemos, en el plano inferior, tenemos el elemento, ¿no? Que corresponde a un elemento de la disciplina material o la alquimia. ¿Sí misma? Yo tengo una duda, Marcelo, ¿cómo ¿Ya? hacer la interpretación del plano material? ¿Ya? ¿Cómo, cómo se puede hilar con esa pregunta, ese plano material? Yo veo, pues, por ejemplo, en mí que necesito como ponerme a estudiar un poco más los elementos o materiales que ahí mencionan. Pero mi duda es cómo eso lo enlazo o lo engrano en la pregunta. Ya. A ver. Hay que tomar en cuenta que los elementos materiales tienen que ver con un proceso alquímico, ¿sí? Que tiene que ver con una transmutación desde lo material, desde lo concreto, lo físico, ¿sí? Entonces, los elementos cada elemento tiene una representación simbólica dentro de la alquimia. Por decir algo, el vitriolo, que es parte de la carta 10 de la vitalidad. El vitriolo, que es un elemento del cual se obtiene el ácido sulfúrico, que es un ácido muy corrosivo, ¿sí? Pues hay un elemento que tiene que ver en la vida con situaciones corrosivas que tenemos en nuestra vida, con situaciones que nos carcomen, sí, con eso tiene que ver ese elemento, por ejemplo. Y así cada uno de ellos. O sea, vamos por vía asociativa, no racional, porque si no tratas de buscarlo racionalmente, no encuentras ninguna respuesta, ¿sí? La idea es justamente una asociación, ir por vía asociativa, lo que te dice la carta, lo que te dice el elemento,
Y así cada uno de ellos. Sí, sí es importante previamente conocer o cuando estemos leyendo, leer, pero tratando de no racionalizar, sino lo que vaya surgiendo en la lectura. ¿Se entiende, no? Por decir, Ya. digamos que vemos el nitro, el elemento del nitro, que es un fertilizante universal, ¿sí? Y que Zeus fertiliza la tierra y de ahí, ¿sí? Entonces tiene que ver con aquellos elementos que fertilizan, que dan vida, que dan, ¿sí? Entonces hay que ver con relación a la pregunta cómo asociamos ese elemento y la simbología con la pregunta. Siempre y Por cuando nos ejemplo, resuene. Si no nos las resuena sales, nada. ¿Sí, Mirna? claro, las sales, que es sal de no sé qué y sal La de no. sal, a ver, el elemento sal es un elemento neutro, es decir, neutraliza. Es un elemento Ajá, que entre los aspectos que existen encuentra un equilibrio. Esa es la sal. ya. La sal es un elemento neutro, básicamente eso simboliza, ¿sí? Y hay una búsqueda en un primer momento del alquimista de encontrar la sal, y es específicamente la sal roja fija, es decir, es un equilibrio en uno, por ejemplo. Esa es la búsqueda del alquimista, entonces tiene que ver con eso. Y así cada elemento. Es importante, podemos sintetizar cada elemento en una cosa que represente para nosotros, y ya sin más que darle tantas vueltas. No es mucha racionalidad, es más una cosa más simbólica y más alegórica y ver cómo uno resuena. Y si no resuena nada, sí, ame, ¿Tenemos algún material que se pueda compartir donde está esto, los elementos y a la ver, les voy a simbología compartir un asociada? material que se llama, ¿cómo es que se llama el material? Bueno, les voy a compartir en el grupo ese material, donde está toda la Bueno, simbología gracias. de todo el texto, ¿no? Y Sí, los elementos, gracias, vale. sí, Sí, gracias. eso. Ahora, para más profundidad están los libros, ¿no? Pero con eso creo que es suficiente como para empezar a familiarizarnos, ¿no? Además, los libros tienen otros elementos, otra información adicional, ¿no? Ya estoy por sacar el libro en Enneagrama, ¿sí? Que saldrá en estos días. Bueno, eso. Entonces, Bien. estamos, ¿no? Estamos hasta ahí. Sí, Estamos con la carta del individuo, ¿sí? Con los tres elementos. Vamos al enneagrama. En los enneagramas, en la lectura que va en la parte inferior, hay que tomar en cuenta que esta es una lectura en cruz. Va el individuo en el centro, abajo va la carta de los enneagramas, a los costados van las vibracionales y arriba va la de proceso. ¿Sí? Ese es como el ordenamiento de una lectura en cruz. ¿Sí? Entonces, de los enneagramas, vemos que tienen un elemento. Los elementos también tienen su simbología. Cada elemento tiene una simbología. ¿Sí? Hay que tomar en cuenta la diferencia que hay la simbología dentro de las cartas de enneagrama y de vibración que dentro del tema, por ejemplo, de las cartas de proceso, del momento de proceso. En el proceso hay 4 momentos. El primer momento es el momento de fuego, que es un momento impulsor, que es el momento de inicio, que es el momento de inicio de la cuaterna. Eso en el proceso. Luego viene tierra, que es la concreción, ¿sí? La ejecución. Con eso tiene que ver tierra en el proceso. El tercer momento en el proceso es aire, que es como la evaluación, es como el respiro, es como el aire, los nuevos aires que vienen en el proceso, aquello que es como una cierta renovación, ¿sí? Y luego viene el elemento agua, que es un elemento de purificación, de limpieza del proceso de purificación, ¿sí? Y de perfeccionamiento. Eso en cuanto al proceso. Eso en cuanto a los 4 elementos dentro del proceso. Ahora, dentro de los enneagramas y de las cartas vibracionales, cada elemento tiene su función y tiene también un ordenamiento cósmico, que es diferente al ordenamiento en las cartas, en el proceso. El ordenamiento cósmico, digamos, en el plano más bajo es la Tierra, que es lo más concreto, es la vibración más baja, Tierra, ¿sí? Es donde hay menos movimiento. De hecho, el calor
está íntimamente relacionado con esto, con el movimiento de las partículas. Mientras menos movimiento hay entre partículas y átomos, es más estático, más quieto, más frío, ¿sí? Por eso la Tierra es fría y seca, ¿sí? Hay que considerar eso. Está en el plano inferior, la Tierra, como lo concreto, como la concreción. También tiene que ver con la ejecución dentro del proceso, como les había dicho, pero acá tenemos la concreción, lo sólido, lo estable, ¿sí? Esa es la Tierra, lo que está abajo, ¿sí? Luego viene el agua fluye, el agua eh, es, es como aquello que fluye, da movimiento, es movimiento. Y es un movimiento direccionado porque el agua tiene un cauce, sigue un cauce, toma un cauce. Entonces, el agua tiene una dirección, es un movimiento más encauzado, ¿sí? Dependiendo de la cantidad de agua también, ¿no? Si hay mucha agua también puede ser totalmente desbordante y totalmente, ¿sí? Pero es un movimiento ordenado en un nivel, ¿sí? Eh, Eso es el agua. Es la fluidez, está relacionado con lo emotivo. La tierra está relacionada con el cuerpo, ¿sí? Con el cuerpo, la tierra. El agua tiene que ver con las emociones, ¿sí? Eh, con lo que fluye. Con la sangre también, desde un punto de vista que la sangre se mueven las emociones, ¿sí? Nos ruborizamos, ¿sí? Entonces, de hecho, para los griegos había unos 4 fluidos y uno de ellos era la sangre, que era parte del agua y del agua, y el agua tiene que ver con las emociones. Tiene que ver también con la bilis y todo eso, ¿no? Que también tiene que ver con las emociones. Por eso está asociado el agua con las emociones, justamente porque la bilis y el ánimo, ¿sí? Los estados anímicos tienen que ver con eso, ¿no? Por eso se dicen, por ejemplo, los rumores, ¿no? Los humores. Para los griegos eran los humores que tenían que ver con estos líquidos, con la bilis, con la sangre. Sí, la bilis amarilla, la bilis roja, la bilis negra, digamos. La sangre, que era la bilis roja, ¿no? Sí. Y de ahí tiene una asociación también en la alquimia con la sal roja fija, ¿no? Que es como lograr ese equilibrio emocional también, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, todo está relacionado, todo está íntimamente relacionado a la alquimia y cada una de las diferentes disciplinas en la antigüedad tenían una representación simbólica. Entonces, eso tiene que ver con el agua, con las emociones también. Luego tenemos el aire, que se le da en relación el aire con el intelecto. También es movimiento, pero también es un movimiento caótico. Es un movimiento creativo, pero es caótico. Es un movimiento, es muy volátil, muy... Imagínense, el personaje mítico de aire es Hermes, ¿sí? Hermes, que era muy... eh, andaba moviéndose por todo lado, ¿sí? También era medio... engañaba y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, bueno, tiene muchas representaciones, como se dan cuenta. Eso es el aire, el otro elemento. Y el otro elemento que está sobre el aire es el fuego. Entonces tenemos la tierra en el plano inferior, el agua, el aire y el fuego. El fuego es el elemento transformador, es la energía, ¿sí? Entonces, eso. Esos son los 4 elementos. Ahora también cada uno tiene su propia interpretación con respecto al fuego o respecto a los diferentes elementos. Yo les doy los aspectos más generales. Ahora cada uno también tiene una vivencia con el líquido, con el elemento. Acuérdense que el agua no es solamente el agua como elemento significa todo lo que es lo líquido, está relacionado con lo líquido. Lo sólido, la tierra a lo sólido, ¿sí? El líquido al movimiento, el aire igual es movimiento pero caótico, el agua es movimiento ordenado y el fuego es transformación, es energía, ¿sí? Pues son esos 4 elementos. Ahora, las características de cada elemento, la tierra es fría y seca, el agua es fría y húmeda, lógicamente. El aire es
caliente húmedo, y el fuego caliente seco, ¿sí? Entonces así también se terminan los 4 elementos, que tienen que ver con la mezcla de estos elementos de frío, lo frío y lo cálido, y lo seco y lo húmedo. La tierra y el fuego son secos. La tierra es seco, frío, y el fuego es seco, húmedo, seco, caliente, ¿sí? El agua es húmeda y el aire es seco. El agua es húmeda, fría, y el aire es seco, cálido. Húmedo, seco, no seco, cálido, sí. A ver, seco, frío. Húmedo, seco, sí. La tierra es seca, seco y frío. El agua es húmedo y frío. El aire es eh, húmedo, cálido. Sí, húmedo, cálido, y es frío, es cálido y seco el fuego. ¿Sí, Mirna? Cuando te refieres a que es caliente y húmedo, es que ahí se puede fluir o sea, yo interpreto que caliente como energía del fuego. Ajá. Y si es húmedo está relacionado con el agua. Entonces, Con el movimiento, sí, muy bien, muy buena. en ese momento, en esa energía, dándole como dirección a ese vientito, a ese aire, se puede fluir también. Así Al es. contrario, como lo veo en lo caliente seco, es como una energía más densa, es más difícil moverse. Claro, fíjense, aquí están los 4 elementos de su relación, ¿no? El fuego es cálido y seco, ¿no? El aire es cálido y húmedo. Entonces tenemos estos elementos de húmedo, el aire y el agua, y los elementos secos, la tierra y el fuego. Los elementos fríos, que son la tierra y el agua, y los cálidos, el fuego y el aire, ¿no? Entonces también tiene que ver con la movilidad, lo húmedo, ¿sí? Que tiene más movimiento, fíjense que estos tienen movimiento. Los secos son más estáticos, pero también los secos, el fuego tiene mucha energía, y este sí es totalmente quieto y frío, ¿no? Seco, quieto, y no tiene energía, ¿no? La tierra. ¿Estamos? ¿Hay alguna pregunta hasta acá? ¿Algún comentario? Aquí tenemos algunas características de los elementos, ¿no? El elemento tierra es firmeza, concreción, consolidación, es estática, fría y seca, ¿sí? De hecho, lo que tiene que ver con lo seco es, ¿sí? En cambio, el elemento agua, movimiento ordenado, fluye con un cauce, es dinámico, fría y húmeda, ¿sí? El aire tiene movimiento desordenado, fluye sin dirección, es dinámico, caliente y húmedo. El fuego es un elemento transformador, energía, impulso, es frío y seco, ¿sí? Y ese es el orden cósmico, ¿no? Tenemos la tierra, el agua, el aire y el fuego. Y hay un ordenamiento cíclico también, que es fuego, tierra, aire y agua. Fuego, tierra, aire y agua. Fuego, tierra, aire y agua, ¿sí? Cíclicamente se repite de esa manera, y este es un ordenamiento cósmico desde el plano más inferior al plano superior. ¿Estamos? Estamos con los elementos. ¿Hay alguna pregunta con respecto a los elementos? Bueno, vamos ahora al tema de... Yo sí, Sí, una pregunta. sí, ¿no? En algún momento nos dijiste que para el fuego es necesario el aire o el oxígeno. Sí. Y para el fuego también sería, ¿cómo se relaciona con la tierra?
A ver. La Tierra apaga el Bueno, fuego. si es que hay alguna, bueno, Sí, supongo sí, que sí. claro Ajá, que sí. ajá. De hecho, hay elementos afines. El fuego y el aire son afines. ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué son afines? Porque justamente, claro, de hecho todos los elementos son afines en el sentido de un cierto equilibrio, pero hay una mayor afinidad, digamos, entre el fuego y el aire, porque de hecho el aire alimenta el fuego y hay fuego gracias al aire, ¿no? O sea, son los dos elementos que se combinan igual que la tierra y el agua, ¿sí? Con el agua y la tierra se forma el barro con el cual se puede construir cualquier cosa, ¿sí? Porque para construir algo necesitamos de tierra, pero esa tierra sola no puede construirse nada, necesita del agua, ¿sí? Ahora, para una mayor durabilidad y cosas por el estilo, ese barro, esa figura de barro se le pone al fuego y se logra una transformación de la materia, que es el fuego es transformador, y lógicamente, mediante el aire, esa tiene una perdurabilidad. Hay que tomar en cuenta que esto de los cuatro elementos también está en relación con ese proceso histórico humano de la historia del fuego y del trabajo con los metales, del trabajo, todas las artesanías principales. Fíjense que primero empezaron los pueblos de la antigüedad mezclando la tierra con el agua, formando y formaban sus primeras piezas de arcilla, ¿no? Luego, con el fuego, logran que esa pieza de arcilla sea más durable, más resistente, ¿sí? Entonces se van combinando los cuatro elementos y simbólicamente también lo relacionan con sus vidas y Lógica. también tienen relación con la vida de uno, ¿no? Ahí está la sabiduría antigua. ¿Sí, amén? Mira, aquí hay en algún momento, porque viste los chinos en la cultura china que tienen cinco, ¿no? Está la madera, Sí. justamente porque la madera al quemarse alimenta la tierra. Entonces es como que cada elemento va alimentando el otro. Ajá. Y siempre me pregunto por qué, o sea, ellos colocaron la madera en el medio y ahí cerraron el ciclo. Pero nosotros acá hablamos de cuatro, ¿no? Así es. De cuatro elementos. Sabemos que el aire alimenta el fuego, ¿no es cierto? Y el fuego de alguna manera trabaja en el agua, o la evapora, o la condensa, yo qué sé. Pero ¿cómo sucede esto? ¿Qué es lo que alimentaría la Tierra aquí? ¿Qué alimenta la tierra? Claro, o sea, ¿qué es lo que alimenta la Tierra cuando hablamos de elementos? O sea, que tenés esa cruz de cinco puntas en los chinos tienen eso, vienen, aparecen, Ajá. y bueno, y ahí ellos te ponen estos cuatro elementos y te ponen la madera. Y la madera es la que alimenta la Tierra. Entonces yo acá quiero encontrarle algún paralelo a eso. Se- A ver, se puede encontrar paralelos porque de hecho la tierra es alimentada por el agua para que dé la vida, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro que cada una de las Claro. filosofías y los diferentes pueblos tienen diferentes visiones si bien en todos ellos encontramos algunas relaciones que conjugan, pero cada pueblo también tiene su propia filosofía y en base a su propia filosofía van desarrollando estos temas, ¿sí? Vale, Entonces, vale, gracias. Aquí entonces pondríamos el agua como alimentador. podría Vale, ser, claro, podría ser, ¿no? Es sí, mi vale, interpretación un poco. Sí, Marina, vale. Acá estoy. Nada, me vino a la mente como, como que hay un quinto elemento, puede ser que en esto que estamos viendo nosotros, el quinto elemento sea el consultante. qué buena, buena. Hay el quinto elemento en la filosofía griega, que es el éter, ¿sí? Y está buena Mm, la tuya, el consultante, porque el éter es un elemento que va más allá de los cuatro elementos, ¿sí? Que conjuga un poco los cuatro elementos. Entonces, me gusta eso de que es el consultante. Buenísimo, el quinto elemento. Sí, de hecho hay el quinto elemento en la filosofía griega también, que es el éter, ¿sí? Que está por encima del fuego, ¿no? Buenísimo, Marina, gracias.
Ven lo interesante que es el intercambio, porque en el intercambio se van enriqueciendo las cosas, ¿no? Se va enriqueciendo que a veces uno se queda con una pregunta, dice, pero a lo mejor eso no interesa a nadie, pero ese comentario enriquece a todos, nos enriquece en realidad, ¿sí? Bueno, estamos ahí. No se quedan con ninguna pregunta. Eso es, ¿sí? Bueno, dentro de los eneagramas tenemos, cada una de ellas tiene un significado. Entonces hay que mezclar, no mezclar, hay que relacionar el elemento con lo que cada carta también va simbolizando para leer la carta en sí, ¿no? Pues cada uno de los puntos del eneagrama tiene que ver también con puntos de vibración, desde la menor vibración, que es la carta 1, hasta la mayor vibración, que es la carta 14, ¿no? Incluyendo las cartas de vibración propiamente dichas. Pero dentro de eso tenemos que, en el punto 1, tenemos que estar asociado con el centro motriz en su parte motriz, es decir, las habilidades, ¿sí? Y asimismo, ¿cómo relacionamos las habilidades, esa parte motriz del centro motriz, con el elemento, ¿sí? Y con la pregunta, ¿no? Ese es como, no por vía racional, si lo hacemos por vía racional, no va a darse, ¿sí? Es chocar, no es lo que dicen, chocar piedra con, no es. Bueno, ¿sí? La carta 2, fíjese que aquí tiene que ver con, las tres primeras cartas tienen que ver con el centro motriz, las siguientes tres con el centro emotivo y las últimas con el centro intelectual. Cada uno en su parte motriz, parte emotiva y parte intelectual. Parte motriz, parte emotiva, parte intelectual. Parte motriz, parte emotiva, parte intelectual. ¿Sí? En esa conjugación de esos elementos, de esas partes dentro del centro, se dan cada uno de los puntos del diagrama. ¿Por qué no entra el vegetativo? El vegetativo está en el propio cuerpo del enneagrama, está ahí, Ah, ¿sí? Es el cuerpo estamos hablando de los aspectos psíquicos del individuo que es el cuerpo, es el enneagrama como tal, ¿no? ¿Sí? El punto 3 es es el centro motriz, parte intelectual, que tiene que ver con el cuidado motriz, cuidado en los movimientos. Podríamos generalizar simplemente como cuidado. Pues aquí hablamos de las habilidades, aquí de los hábitos, aquí del cuidado. Si bien todas de las partes emotiva de todas las cartas tienen que ver con los hábitos, pero aquí hablamos de los hábitos de forma más externa, ¿no? Acá hablamos de unos hábitos emotivos, o sea, las emociones propiamente, la emoción, el hábito emocional, y acá el hábito intelectual que tiene que ver con el interés, en la carta 8. Bueno, entonces, Marcelo, ¿cómo puedo diferenciar una pasión de una emoción? a ver, la pasión es la expresión de la emoción, es cómo se expresa, ¿sí? Ya. Por ejemplo, culturalmente, los hombres y las mujeres, culturalmente las mujeres son mucho más expresivas de la emoción que los hombres. No es que los hombres sean menos emotivos que las mujeres, eso no es cierto. Lo que pasa es que los hombres somos bloqueados, o sea, culturalmente somos bloqueados. Desde chiquitos nos enseñan a bloquear las emociones, ¿sí? Los hombres no lloran, aunque ya no se dice eso, sigue operando de manera mítica a lo largo de las generaciones, ¿sí? Entonces, ese dicho antiguo que ya no he escuchado a ninguna madre o a algún padre que le diga al hijo, los, los hombres no lloran, es algo que tenemos culturalmente todavía los hombres instaurados. Los hombres somos mucho más bloqueados. Así es que los hombres y las mujeres sentimos igual, solo que las mujeres expresan más su emoción que los hombres. Los hombres somos más bloqueados y lógicamente no expresamos mucho nuestra emoción, ¿no? ¿Sí? Y tal vez por eso es que los niveles de suicidio en hombres son mucho mayores que en las mujeres, porque el momento en que la mujer expresa su emoción, suelta tensiones, hay mayor catarsis y logra hasta cierto punto con la amiga llorar, expresar, le ayuda a ordenar y eso
¿sí? Es una de las razones por las cuales el mayor índice de suicidios es en el caso de los hombres, ¿no? Bueno, eso con relación a la emoción de la pasión. La pasión es la expresión de esa emoción, es cómo se expresa emotivamente. Bueno, acá tenemos eso en cuanto a las cartas, las tres primeras cartas, ¿no? Las habilidades, los hábitos y el cuidado. La carta 4 son las pasiones, como decía, la expresión de esa emoción. La carta 5, la emoción propiamente. La carta 6 es la intuición. ¿Sí? ¿Qué es la intuición? Porque hay que diferenciar lo que es la intuición. A veces se confunde la intuición con la precognición o con fenómenos paranormales, ¿no? No, la intuición es que con algún dato que yo recibo, algún dato que yo tengo, eh, deduzco algo, ¿sí? Por la información que tengo, pero tiene que ver con un tema emotivo, ¿no? Tiene que ver con una emoción. Es como la madre que le ve al hijo y nadie se da cuenta, pero la mamá se da cuenta que algo le está pasando al hijo, solo con verlo. Los demás no se dan cuenta. Ese es un tema intuitivo. Y la intuición, de hecho, se va desarrollando. Y a medida que uno tiene contacto con la gente, va adquiriendo mayor intuición. Es como los profesores frente a los alumnos. Cuando ese profesor es empático, cuando hablamos con Marina, el tema de la empatía, que es importante para este tema de la intuición, porque por medio de la empatía uno es más intuitivo, ¿sí? También con la empatía a veces es poco intuitivo porque se piensa todo bien del otro y a lo mejor no está intuyendo que el otro está haciendo algo malo contra uno también, ¿no? ¿Sí? Pero la intuición tiene que ver con esa conexión con el otro, con esa conexión emotiva. ¿Estamos? Bueno, esas son las tres cartas del centro emotivo, la carta 4, 5 y 6, ¿no? Y las últimas tenemos la carta 7, que es la parte intelectual del centro intelectual que tiene que ver con la imagen. La imagen es la parte motriz del centro intelectual. ¿Qué quiere decir? Primero, ¿qué es la imagen? Cuando hablamos de imagen, no solamente hablamos de las imágenes visuales. Tenemos imágenes de los diferentes sentidos. Tenemos imágenes táctiles, imágenes auditivas, imágenes sinestésicas, kinestésicas, imágenes olfativas, gustativas y las imágenes visuales, ¿sí? Sino que habitualmente se habla de imagen como lo visual, ¿sí? Pero todos los diferentes sentidos tienen su forma de imagen, ¿no? Su imagen. La imaginación. Cuando yo digo una palabra, ustedes asocian, imaginan algo con relación a la palabra. Sí, si yo les digo flor, todos enseguida saben lo que es una flor. Unos a lo mejor lo visualizan, otros sienten el aroma o el recuerdo del aroma, ¿sí? Otros, no sé, una sensación de los pétalos o de las, o de los espinos, no sé. O una conjunción de todos ellos que en realidad ya constituye una percepción. La percepción es la conjunción de las sensaciones, de los diferentes sentidos, uno tiene una percepción de algo. ¿Estamos? Bueno, eso de imagen, que tiene que ver con todo lo que es la imaginación, la proyección, la capacidad de imaginarnos el futuro, de imaginar las cosas o los recuerdos, ¿no? O de visualizar los recuerdos. Tenemos la parte 8, la carta 8, que tiene que ver con el centro intelectual en su parte emotiva, es decir, el interés, la curiosidad, el gusto intelectual, digamos, ¿no? Por el lado intelectual. Cuando hablo de intelectual me refiero al conocimiento, o sea, no necesariamente a lo abstractivo, ¿no? Acá sí, en el punto 9, sí es el centro intelectual, parte intelectual son las abstracciones, que son propiamente las ideas puras. Aquí están las matemáticas, aquí está eso, ¿no? Vamos con esa visión general del enneagrama. No sé si hay preguntas con relación a esto y entender que cada carta está asociada a un aspecto psíquico que tiene que ver con estos elementos, ¿no?
¿sí? Pregunten, por favor. En tu libro del Eneagrama, Marcelo, tocas este tema, o sea, es como una nivelación, ¿no? Esto de saber exactamente lo que es una percepción, lo que es una intuición. ¿Esto está escrito por ahí? Sí, en el libro de Enneagrama está y está en todo el libro, en todo el texto, ¿no? Pero hay Eh, algún lugar donde esté así, como lo dijiste recién, ¿no? Percepción es tal cosa, intuición es tal cosa, es la suma de esto, porque es muy práctico tenerlo así y ya es como que, ¿no? Vas directo al asunto y que quede claro adentro de cada uno, porque generalmente uno escucha en las reuniones que se mezclan las cosas, ¿no? Se bien. llama intuición a una percepción, se habla de percepción y yo qué sé, es más una proyección que una percepción. Eh, Eso, es una cosa así más clarita como para poder O compartir sea, con amigos. está en el libro, no tan, digamos, está en el libro de Enneagrama, pero está como en todo, a lo largo del libro, ¿no? No está así como condensado como. Pero está bueno, Ya. voy a ver si hago una síntesis, porque efectivamente hay muchas confusiones y es importante diferenciar estos aspectos, Claro, ¿sí? Para lograr, porque cuando sacas una carta, uno tiene que estar claro, tiene que tener eso claro, es como básico, ¿no? Es como cuando haces la pregunta, si haces una pregunta y no tenés claro o construido un registro de unidad interna, es difícil que te salga una pregunta triple, porque primero es como que uno tiene que trabajar eso adentro. así es. Sí, sí, sí. Así que bueno, gracias. Bueno, Disculpa que te pida tantas cosas. no, está bien, no, está bueno, está bueno. Pregunto, ¿en el diccionario de autoliberación no está? A ver, yo creo, o sea, sí está, de hecho está Claro, en autoliberación, está en apuntes de psicología, pero no está tan explicitado y diferenciado, o sea, está como me parece Muy que general, muy general, así es, sí, Sí, muy ah, está diluido en los enseñamientos, está, sí, exactamente, está aquí en está. autoliberación, pero está a lo largo del libro, hay que tener Claro, y ojo. si uno lee Felipe. al final cada una de las definiciones, sí te define, pero también igual no es muy técnico a veces, ¿no? Es Sí, muy sí, sí. técnico, hay mucho técnico, claro. ¿sí? Tenés razón, necesito una actualización, ese diccionario. Y lógicamente, claro, o sea, de hecho Ajá, yo lo que estoy haciendo es una síntesis de todos esos trabajos, ¿no? O sea, ese ha sido un poco mi trabajo, digamos, actualmente, hacer una síntesis de los trabajos, de todos los trabajos que se han hecho en autoliberación, en apuntes de psicología, ¿sí? Que están sintetizados sí, en las cartas, curiosamente, porque las cartas es una síntesis de todo ese trabajo. Eso es lo claro, sí. fabuloso de las cartas, ¿no? está, pero está bueno la actualización, porque ¿cuántos años han pasado desde la autoliberación? Muchos. Y el lenguaje era muy técnico, muy... No, y está bien que sea preciso para, sí, pero a veces en la explicación diaria no, Claro, por eso una actualización en el lenguaje, ¿no? Para que sea comprensible así a simple vista. bueno, pero más o menos quedó claro, ¿no? Quedó claro esto. ¿Estamos con eso? Sí. Ya, ahora vamos a las cartas de vibración. Las cartas de vibración, a ver, espérenme un segundito, déjenme buscarle. A ver, acá, ahí están las cartas de vibración. Pero voy a compartir. Ya. Estas cartas de vibración hay que tomar en cuenta varios aspectos, ¿no? ¿Sí? La menor vibración es la torre, que representa el centro vegetativo, ¿sí? Como lo concreto, sí, por eso la torre, como el cuerpo, ¿sí?
El caballo es el motriz, el movimiento del caballo. Es el motriz. El alfil es el intelecto. La reina es el emotivo superior. Y el rey es el intelectual superior. ¿Sí? Ah, no, estoy mal, me equivoqué, no, estoy mal. Discúlpeme, me equivoqué. La torre es el vegetativo. El caballo, el motriz. El alfil, el emotivo. La reina, el intelectual, y el rey, el, el centro superior. ¿Sí? ¿El ¿Estamos? alfil qué es, por favor? El alfil es el emotivo. Y la reina. El intelectual. Y el rey, el superior. ¿Sí? Así es que es. Así que por favor, los antiguos también, si me equivoco por ahí, me corrigen. Sí. Marcelo, cuando nos referimos al superior, ahí tendríamos que relacionar el propósito, tendríamos que A ver, relacionar. no, el centro superior tiene que ver con un nivel más elevado que el intelectual. ¿Sí? Que tiene que ver tiene que ver con esa conexión mucho más profunda, ¿no? ¿Sí? En los infinitos mundos. En los infinitos mundos, ¿sí? Con el espíritu, No le podría llamar como el espíritu porque en realidad configuramos el espíritu en relación a, a todas las acciones y todo lo que vamos haciendo durante la vida hasta configurar el espíritu como tal, ¿no? Pero sí hablaríamos de un nivel superior de conciencia, ¿no? Como ese nivel más alto de conciencia, de una conciencia objetiva, de una conciencia universal, de una conciencia con el todo, de una conexión con el todo, ¿sí? Sí. Eh, con esa conciencia inspirada, digamos, de la cual se hablaba eh, en el último tiempo, ¿sí? Bueno, vamos revisando cada una de ellas, ¿sí? El centro vegetativo está ubicado, fíjese, aquí estos puntitos van indicando un plexo, y cada plexo corresponde a un centro, ¿no? Entonces aquí está el plexo sacro, ¿sí? Que se encuentra en el centro vegetativo, y tiene que ver con los instintos, los reflejos incondicionados, el plan vital, ¿sí? Y curiosamente, está relacionado con el sexo también, que conecta con lo sagrado, ¿no? Es algo tan curioso como ese centro, que es el centro vegetativo, que es el cuerpo, al mismo tiempo ahí está conectado con otros planos. En el último se conecta con todo, ¿no? Es como esa, como la serpiente que se muerde la cola, ¿no? ¿Sí? Entonces, ahí está Marcelo, concentrado. ¿cómo podemos definir esa vibración baja? Eh, a ver, es como lo más denso, es como lo más, O sea, que uno está en ese vegetativo de apetencias, de la tendencia, los hábitos del movimiento, o tiene que ver con la vitalidad. de hecho tiene que ver con la vitalidad, con el centro, la vitalidad, con el vegetativo. Puede ser un tema relacionado al cuerpo, a una situación de cómo está tu cuerpo, a lo mejor hay un tema de enfermedad, sí, es como eso, o es atender al cuerpo, o es, o también es una vibración baja, depende de la pregunta, es que es un tema muy subjetivo y muy amplio, que depende también de la pregunta, y depende cómo uno vaya asociando esa pregunta con esa respuesta, ¿sí? Pues tiene que ver con todo esto, con una vibración baja, con un nivel bajo. Puede ser un nivel bajo de conciencia, puede ser también algo vital como el que uno tiene que atender al cuerpo, porque también es el centro vegetativo. Y a lo mejor si sale eso frente a una situación y uno está enfermo,
atiende a tu cuerpo. Aquí te dice la carta que deberías atender a tu cuerpo, ¿sí? Ya, Entonces, sí, todo depende del el contexto y la pregunta y cómo asociamos, ¿sí? Es muy subjetivo. sí, sí. Por eso justamente son tan criticadas las cartas y la lectura, porque es por esa vía. Pero hay que tomar en cuenta que los seres humanos somos seres subjetivos. Y en esa subjetividad, eh, por medio de las cartas vamos encontrando una respuesta, porque es subjetiva también. Como nosotros somos seres subjetivos, no somos objetivos, para nada. Gracias, que no somos subjetivos, que tenemos emociones, que vibramos con la música, vibramos con la poesía, vibramos con el arte, vibramos con la danza, ¿sí? Entonces, eso nos hace seres humanos, ¿sí? No sé, algo que compartir, ayúdenme los que ya tienen, ¿cómo se llama? Conociendo las cartas, porque yo también estoy dando mi visión de las cartas, ¿no? Y hay mucha experiencia, yo sé, aquí está Ana, está, está también Marina, que conocen bastante el tema de las cartas y de las cartas de vibración, ¿sí? Porque enriquece, eso enriquece al grupo y esa es la idea de estos estudios, ¿no? Que puedan enriquecernos entre todos con los diferentes comentarios, ¿no? Bueno, entonces continuemos si no hay nada. Yo por ahí, como todo se relaciona, ¿no? Que a veces las chicas preguntaban cómo, cómo se veía o cómo influía un elemento. Siempre están en relación, Marce, ¿no? Así es, Siempre. Y eso es lo lindo porque va fluctuando y es como que va marcando un camino sinuoso la relación de la vibración con el elemento y con las otras cartas. Eso, solo eso. así es, efectivamente también. Y eso es importante como esa capacidad de relacionar, pero también muy intelectualmente. No necesitamos conocer profundamente la carta para poder leer las cartas, no es necesario. Porque por lo que va fluyendo es lo importante, ¿no? Ahora, si uno va familiarizándose cada vez más con las cartas, con los mitos, lógicamente hay un mayor enriquecimiento, pero surge con naturalidad, ¿sí? Y eso es lo importante, ¿no? Entonces, si hay algo que está forzado, no va por ahí. La interpretación forzada no nos sirve, ¿sí? Bueno, muy bien, perfecto. Vamos con la siguiente carta, que es el caballo, que decíamos que del centro motriz, ¿sí? Fíjese que está indicando aquí el plexo solar, ¿no? Centro motriz, reflejos adquiridos, los hábitos, el cuidado, tiene que ver con el centro motriz, ¿no? El caballo, una vibración media-baja, ¿no? Aquí ya hay movimiento, acá es todo estático. Aquí tiene que ver con el centro motriz, es de movimiento, y es una vibración media-baja. Acá tenemos justamente el centro emotivo, el plexo cardíaco, están las emociones, las pasiones, la intuición. El alfil, vibración media. Fíjense que es la carta media, entonces la vibración es media. Y acá ya vamos a las de las vibraciones altas, ¿no? Tenemos el centro intelectual, las imágenes, el interés, la curiosidad y las abstracciones. Es la reina, vibración media alta, ¿sí? Y tenemos el rey, el centro superior, ¿sí? Con las manos arriba, indica el éxtasis, el arrebato, el reconocimiento, ¿sí? El éxtasis tiene que ver con esa conexión, este, más motriz, ¿no? Que lleva, por ejemplo, a los artistas a crear obras artísticas, ¿sí? En la danza se da eso, como esa conexión que fluye alguna cosa interesante y se plasma en una obra artística, ¿no? El arrebato asociado al tema de los místicos, ¿no? Esa conexión mística con algo más, ¿sí? Y el reconocimiento asociado mucho al tema de esos grandes descubrimientos científicos, ¿sí? Que no se sabe cómo es que
llega a asociar una cosa con otra que aparentemente no tienen conexión. Yo recuerdo ese reconocimiento es claro el ejemplo de la caída de la manzana en la cabeza de Newton, ¿no? Y mientras él estaba pensando en unas estrellas, no sé qué, se le cae una manzana en la cabeza y asocia la gravedad, la caída de un cuerpo con el movimiento de los astros. Es una cosa, una genialidad impresionante. No veo que sea por vía intelectual, aunque haya sido intelectual, netamente, ¿no? Tiene que ver con el centro intelectual superior, ¿no? Una cosa que va más allá del común, ¿sí? Bueno, eso con las cartas de vibración. ¿Tenemos alguna pregunta? Yo Bueno, creo que a la hora de hacer la lectura pueden salir más dudas. sí. Vamos a hacer dos, podemos hacer una lectura corta ahora. Y la idea sería que para la próxima semana cada uno vaya revisando las cartas para ir familiarizándose más con respecto a a las cartas, ¿no? Bueno, y no creo que vayamos a alcanzar a ver hoy lo de porque estábamos viendo que a los costados, entonces en la parte inferior, en la parte del centro va el individuo, en la parte inferior va un eneagrama, a los costados van las cartas de vibración, estas cartas, y en la parte superior va una carta de proceso, que nos va indicando el momento de proceso de cada una de ellas. Vamos a hacer una pequeña revisión de las cartas de proceso ahora, ¿sí? Para en la próxima semana hacer una lectura. Les pido, como tarea, no como tarea, digamos, que durante la semana revisemos un poco las cartas y nos familiaricemos un poco más con las cartas para hacer una lectura el próximo fin de semana. ¿Sí? ¿Estamos? Vamos con las cartas de una breve revisión así muy rápida de las cartas de las vibración. ¿Sí? Pues tenemos la carta de condición, comprender que nos encontramos frente a los condicionamientos que impone el ámbito mayor. El ámbito mayor nos impone unas condiciones de las cuales estamos supeditados a esas condiciones dadas por el ámbito mayor. ¿Sí? Estamos en una situación determinada, tenemos una edad determinada, tenemos un sexo determinado, tenemos una inclinación sexual determinada, tenemos, bueno, determinado más o menos, porque también depende de muchos factores, pero igual son determinados por el medio, ¿no? ¿Sí? Tenemos una condición económica determinada, bueno, todo eso son las condiciones bajo las cuales nos encontramos. El ámbito mayor impone nuestras condiciones. Además, estamos en un cuerpo bajo ciertos condicionamientos que generan nuestro cuerpo, ¿sí? Pues todas esas condiciones es ver en esta carta eso, las condiciones de origen. ¿Estamos? La carta de fusión es justamente ver esa fusión, esa mezcla confusa, esa mezcla de esos aspectos, tanto mecánicos como intencionados en una mezcla confusa, ¿sí? Fusión. División es separar, dividir, separar lo que nos sirve de lo que no nos sirve, ¿sí? Disolución. La disolución es disolver, es una vez que hemos separado lo que nos sirve de lo que no nos sirve, es en eso que nos sirve limpiar todas las asperezas, ¿sí? Es como quedarnos con lo que necesitamos para nuestro momento de proceso. Aquí pasamos de la diferenciación al siguiente paso que es la complementación, ¿no? Este ya es un momento de complementación, es un momento de fuego, es la activación, es la dinamización y el rompimiento de inercia. La primera etapa era una etapa de testeo, de prueba, los 4 primeros pasos. Prueba, testeo. En este ya es un momento de dinamizar y de romper con la inercia y hacer lo que tenemos que hacer. Es empezar la dinámica. Esta carta de circulación es poner a circular la energía. Es ponernos a hacer.
¿sí? La carta anterior, esta carta de acá tiene que ver con un primer momento de planificación de la cuaterna. En esta ya es la ejecución de la cuaterna, es ponernos a hacer, es a ponernos a circular, a mover, ¿sí? Este es un momento crítico, es un momento de aire, corresponde a la balanza, al equilibrio, y es el momento de precipitación, sedimentación y definición de nuestro proceso. Fíjense que aquí en la definición de nuestro proceso es donde justamente se define el tipo de proceso que tenemos. Si es un proceso transmutativo, si es un proceso evolutivo, si es un proceso regresivo o involutivo de regresión, o es un proceso de estancamiento. Un proceso evolutivo o transmutativo es aquel que nos permite avanzar, ¿sí? Acá estamos en un momento de formación. Periodo de preparación para el surgimiento de lo nuevo. Acuérdense que en este primer momento, en este momento de equilibrio, se define el proceso. O sea, aquí ya está naciendo lo nuevo, está surgiendo lo nuevo, está apareciendo lo nuevo y está preparándose, porque es un momento de formación, preparándose para ese surgimiento, que se dará luego en Acuario, cuando nace, cuando da el nacimiento, ¿no? Pero en ese momento es un momento preparatorio, ¿sí? En el momento anterior, eh, fíjese que aquí en circulación, aquí está esta simbología del cisne, que es un momento en que no se ve el proceso, ¿no? Acá ya empieza la formación y empieza a surgir lo nuevo, ¿sí? Va a surgir, está en una formación, está preparándose para surgir, ¿no? Todavía no surge lo nuevo, pero es un momento preparatorio, ¿sí? La compenetración es lo contrario, fíjese que está en oposición con la división. En la división separábamos lo que nos sirve de lo que no. Aquí, en cambio, se compenetra. Aquello que no nos servía es parte de lo que no es parte de lo que es. Y hay una compenetración, hay una conjunción, hay una, ¿sí? Es donde justamente todos los aspectos positivos y negativos se complementan. Llega una compenetración. Y es el primer momento de la síntesis. Por eso empieza la compenetración, ¿sí? Del aspecto masculino y femenino. Porque para que nazca lo nuevo, tiene que surgir esa compenetración de lo masculino y lo femenino en perfecta armonía, ¿sí? La desconfusión. La desconfusión ya es una claridad y una unidad, una comprensión de la gran obra, del propósito y del destino, ¿sí? En esa compenetración que se dio antes, aquí hay una aclaración más profunda y se logra comprender la unidad, ¿sí? Acá ya surge lo nuevo, que es la conversión, la transformación de las condiciones de origen, ¿sí? Fíjense en que en la rueda, este momento de compenetración, hasta la rueda, este momento de conversión, digamos, que está en oposición con la activación, ¿sí? Aquí ya eh, nace lo nuevo, ¿no? Aquí en conversión. Aquí está Ganímedes, ¿no? Bueno. Tenemos por último la proyección. La transferencia y multiplicación de lo mejor de todo. Todo ese proceso, ¿sí? Ahora va al mundo, surge y se refleja en el mundo. Hay un cambio de nivel para empezar nuevamente con una nueva condición. Ya. Hemos hecho una revisión general de lectura para lectura del curso que vamos a hacer la próxima semana, ¿sí? Esperaría que se haga una revisión. No necesitamos, a ver, no piensen que van a profundizar, porque les digo que para profundizar falta mucho. Es un camino
de siempre aprendizaje. Eso es lo maravilloso también de las cartas. Que uno siempre está aprendiendo. Hoy he aprendido muchísimo de todos ustedes. Espero que ustedes hayan aprendido algo. Sí. Bueno. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Sí, Siempre estamos Marcelo, aprendiendo, Marce. Ay, perdón. No, no, dale, habla, habla. Ah, no, que estoy buscando en el libro de La máquina de máquinas el acomodo para la lectura, pero no lo encuentro. Si lo puedes repetir. Mira, al final del libro, casi al final, está las lecturas. Ahí está la lectura en cruz, lectura en el árbol y todo eso. Ya. Después de la pregunta. Sí, mi duda es como para que me quede la imagen visual más clara, si puedes repetir el acomodo. Decías, al centro va el individuo. Ya, al centro va el individuo. Abajo del individuo está las cartas de los eneagramas. A los costados del individuo están las cartas de vibración. Y arriba del individuo la carta de proceso. Ahí está la cruz. ¿Sí? En lado derecho e izquierdo va vibración. Vibración, Y arriba va el proceso. proceso. Y de esa lectura se hacen las nuevas relaciones, pues, para llegar como a esa respuesta que se busca. Así es. Me queda la duda, del lado derecho está la vibración suave y del lado izquierdo la vibración más pesada, o aquí no tiene que ver eso. Se puede hacer con relación sí, al lado derecho como Lo lo flexible, lo flexible, sí, y al varadero, izquierdo como lo rígido, sí. lo más rígido. Sí, sí, sí. Pero más específico eso en el árbol. Acá puedes hacerle esa asociación si la tienes ya incorporadas. Está bien. Ya. Y esta es una lectura en cruz. Así es. ¿Tienen preguntas, comentarios, dudas, certezas? Tantas que no están claras, Marcelo. No, está bien, ya voy entendiendo mejor. Sí, todo vamos entendiendo de a poco. Así es. Yo tengo una certeza. Muy bien. Te agradezco. Agradezco un montón. Es siempre una certeza. Muchas gracias. Coincidimos en esa certeza. Y yo también, muchas gracias. Excelente. Bueno, Gracias, Marcelo. Poco a poco se va aclarando esto. esa es la idea, poco a poco. Y con la lectura vamos a entender mejor la próxima Y semana. con la práctica, también con la práctica práctica, se así entiende es, más. así es. Sí, con la práctica. Sí, uno solo aprende haciendo. Con datos así sueltos, poco aprende. Sí, Entonces, para esta lectura en cruz, Marcelo, empezamos con una sola carta. Una carta de individuo, una carta de vibración, a cada al lado derecho e izquierdo, una de proceso y una de enneagrama. Una solamente de cada uno. vamos a elegir una sola de cada una, sí. O sea, de buena vibración serían dos, ¿no? Sí, por eso, una al lado derecho y una al lado izquierdo. Eso. Algo que falte, Marina, Ana, algo que vean que sea necesario decirlo. ¿O algún comentario? ¿No? Bueno. Que es No, un me placer. parece Sí, Anita, dale. que nada, que la práctica es lo que va haciendo que la cosa aparezca, ¿no? Es la Así, práctica, básicamente. así es, así es. Pero De ya hecho, yo todavía, ¿cuántos años hace que estamos, Marcelo? Yo todavía no asimilo los datos.
Así que el desarrollo de la intuición y la conexión con las imágenes, ¿no? Básicamente. Pero si me preguntan datos concretos de una carta de proceso, por ejemplo, tengo que ir al machete. Tengo que ir al machete porque ni siquiera les reconozco la imagen. Machete y el número. Bueno, yo Pero tengo la Bueno, dificultad. para los siempre que no son argentinos, el machete, no sé cómo lo llaman en México, pero el machete es como la información, escondida. claro, 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 es el machete. Acá decimos, bueno, ¿cómo se llama? En España puede sonar medio, pero acá La decimos chuleta. joya, decimos acá, no sé cómo le dicen en México. Eso Pues que son esos papelitos que macheteros, guarda de cuando van a sí, dar un examen y le sacan y su están ahí. acordeón. ¿Cómo le llaman? Bueno, Acordeón, Por Dios. ¡Uy, acá los Exacto. macheteros son pegados en como las los muy reglas! estudiosos. El es que el machete acordeón lo doblas chiquito, chiquito y luego lo vas abriendo de a poquito como el acordeón. Claro. Está buenísimo. Yo me Eh, lo pegaba en la pierna debajo del guardapolvo. sí, sí, El sí. acordeón. Y ahí lo empezó a estirar. Dale, Marina. Sí, Marina. lo que quería decir es que está bien lo que dice Anita, que por ahí necesita un machete, pero ella siempre está haciendo enriquecimientos tremendos y con una claridad que te deja, ¡oh! Así que sí, uno siempre va relacionando con lo que ha estudiado, con lo que ha vivido, ¿no? Esa es la idea y es maravilloso. Y de ahí todo el enriquecimiento del grupo, esa inteligencia grupal que es maravillosa, ¿no? Porque lo que vamos diciendo, la pregunta de uno eh, ayuda a las dudas de todos, siempre. Y cada cosita que cada uno del grupo va diciendo es magnífico porque es como un detonante para que vengan conocimientos o información o lo que vos decías, esa precognición, ¿no? O esos conocimientos encriptados, que es maravilloso. Mm, eso era. Sí, es un contacto. ¿Se me escucha? Estoy con el... Se te escucha muy bien. Sí, está, no sabía si tenía prendido. Es como que uno se va relacionando con el símbolo y el mito directamente y desde la intuición sale, ¿no? Sin necesidad de los datos. Bueno, Marcelo, me surgió una duda. A la hora del acomodo, porque inicialmente dijimos que todas las cartas de vibración y enneagrama se juntan y se hace un solo mazo y se hace una mezcla ahí. Pero en este caso, como voy a trabajar abajo el enneagrama y a los lados la vibración, necesito separarlas para poderlas a ubicar. ver, necesitas separar los enneagramas, las cartas de vibración, los individuos y las cartas de proceso. Se Eso es lo que trabajan en separar. mazos diferentes para hacer los acomodos. Ahora, Claro, para elegir la o sea, el carta, mazo se divide en 4 grupos, ¿no? ya, sí. Para elegir la carta es los mismos métodos que hemos usado aquí, decir un número a tal, o cómo se haría. Acá hacemos así porque estamos en el Zoom, pero en presencia la idea es elegir una carta, ¿no? Sacar Ya una que la carta saque del mazo y esa se pone donde en el corresponde. centro, Ah, claro. bien. Sí, sí. Claro, claro. Y me surgió la Claro, duda porque inicialmente habíamos dicho, se hace un solo mazo de los enneagramas y de las vibraciones, pero yo veía aquí ahorita que sí necesito tener los 4 mazos separados y trabajar Así es. según el acomodo con las cartas. Ya, esa era. Ya está claro, gracias. Bueno, claro, es mezclar y cortar como en las cartas del tarot gitano. Se Ya. mezcla y se saca una, se corta y listo, o como cada uno le parezca. vamos a hacer la próxima semana, ¿sí? Quienes tengan cartas, que las tengan a la mano para irlas haciendo, ¿no? Para ir viendo cómo se hace. Bien. ¿Está bien? Bueno.
Bueno, entonces un abrazo grande, que tengan una buena semana, ha sido una linda reunión. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Y nos estamos conectando. Vamos conectando. Gracias igualmente. Gracias a todos. Gracias. Abrazo gigante. Hasta la otra semana. Hasta el próximo sábado. Nos vemos, sí, nos vemos. Cuídense.